Muy bien, les estaba entonces narrando, ¿verdad? Mi experiencia. Entonces les digo que cuando fue el simulacro, que se estaba conmemorando pues el terremoto, el gran o megaterremoto que hubo en 1985, pues salimos en la mañana como a las 11 a hacer el simulacro, ¿verdad? Todos así en orden y te vas ahí a las calles, el tráfico para, todos se detienen y todos tienen que salir pues a la calle a resguardarse. Pero entonces resulta que más tarde, de repente sí se sintió que se movió la tierra rápidamente. Déjenme poner mi cámara. Bueno, se sintió como la tierra se jaló y en ese mismo momento pues habíamos en la oficina pues varias personas, ¿verdad? Y comentamos así rapidísimo, ¿se movió, verdad? Preguntó alguien y otro, sí. Y entonces, no, hombre, ahí la verdad es que yo camino rápido, pues caminé más rápido ese día, ¿verdad? Y entonces pues ya nos quedamos ahí en medio de la calle, pero les daba un miedo, muchachos, porque se veían los edificios de un lado y de otro. Tú veías cómo se hacían así los edificios. Y luego, como estaba un edificio tras otro, veías cómo en medio chocaban. Y entonces cuando chocaban, salía como una nube de polvo, ajá, como si estuviera quemando, pero era pues porque chocaban y entonces pues todo lo que hay, pues sí, de polvo, de la propia construcción de esos edificios, pues se desprendía parte. Entonces, no, sí, dijimos, se van a caer esos edificios, se van a caer porque se hacían así constantemente y sentimos que duró mucho, ¿no? El terremoto. Y pues la gente definitivamente que sí entras en pánico. ¿Por qué? Porque cuando ocurre un terremoto, lo primero que se va es la señal del teléfono. Entonces, pues no hay ni cómo comunicarte con tus familiares, ¿verdad? Para ver si están bien. Entonces, sí es una situación muy, muy fea que pues la gente que vive en la Ciudad de México está en amenaza constante. Bien, vamos a ver este video, por favor. El 19 de septiembre de 2017, a las 11 horas, como cada año, la gente se preparaba para realizar el simulacro nacional para conmemorar el trágico terremoto de 1985. Déjenme hacerlo, es que yo cuando veo los videos siempre los veo así en rápido. Déjenme ponérselos en la velocidad normal, perdone. Listo. 2 horas después, a las 13:14 horas, un sismo de 7.1 grados cimbró el país, reviviendo la tragedia. Desconociendo la magnitud de los daños ocasionados por el terremoto, la sociedad, que fue testigo de los derrumbes, inició labores de rescate para salvar la vida de las víctimas que habían quedado atrapadas entre los escombros. En minutos, brigadistas, Protección Civil, el Ejército, la Marina, el Cuerpo de Bomberos, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, así como la Policía de la Ciudad de México, salieron a las calles a participar en las labores de rescate ante el derrumbe de al menos 49 edificios, multifamiliares y casas, principalmente en las delegaciones Cuauhtémoc, Benito Juárez y Coyoacán. En la Colonia Obrera, una fábrica de textiles se colapsó con al menos 12 personas dentro. Mientras que en Lindavista, un edificio habitacional se vino abajo. En Ámsterdam 107, esquina con Laredo, en la colonia Hipódromo Condesa, otro edificio se desmoronó. Al sur de la ciudad colapsó el colegio Enrique Retsamen, donde al menos 40 niños habían quedado atrapados. Aquí hay niños. ¿Quién puede entrar? Aquí, mira. Aquí, ayuden. Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Morelos, Guerrero, el Estado de México y Guatemala también sufrieron los estragos del fenómeno natural, con epicentro en Puebla y Morelos.
En Puebla, la zona mixteca y el municipio de Atlisco fueron los más afectados. En Morelos, además de la capital, Huejutla y Azochiapan, registraron daños. En Juchitán, Oaxaca, miles de casas sufrieron graves daños y la mitad del palacio municipal se derrumbó. Como hace 33 años, hombres y mujeres de todas las edades retiraron escombros, repartieron víveres, atendieron albergues y centros de acopio. La Secretaría de Gobernación instaló una carpa en el Zócalo, donde se llevó a cabo la organización, canalización y envío de productos y alimentos a distintos puntos y hospitales de la ciudad, en coordinación con el DIF. Las redes sociales fueron punto clave para acudir y brindar ayuda en los puntos más críticos. Los binomios caninos, junto con los brigadistas de Estados Unidos, Japón, Israel, Panamá, entre otros países, se unían al esfuerzo de los rescatistas mexicanos para localizar a las personas que aún se encontraban dentro de los escombros. Entre aplausos y puños que pedían silencio, la resistencia y la solidaridad de los mexicanos era vista y reconocida en todo el mundo. A un año de distancia, en la Ciudad de México aún se observan los daños que dejó el sismo. Al menos 250,000 personas perdieron su hogar y 33,000 viviendas se reportaron como pérdida total. La mayor parte de los damnificados aún no recuperan su patrimonio. Algunas personas han estado viviendo en albergues, como el campamento Canchas del Multifamiliar Tlalpan. 1,225 inmuebles históricos resultaron afectados, mientras que datos del INEGI aseguran que del total de los 452,939 establecimientos existentes en la Ciudad de México, 72,923 tuvieron algún daño tras el sismo. Algunos planteles educativos que resultaron dañados aún esperan por reparaciones. En Chiapas y Oaxaca, 3,000 escuelas aún permanecen afectadas. De 577, 9 aún esperan una reconstrucción total. Con información de Montserrat Ornelas, Notimex. Ok. Bien, vamos Join over 100,000 professionals. Voy a quitar esto. Vamos a seguir. Bien, entonces ese es un ejemplo, ¿verdad? De hace poquito tiempo, pues no tantos años que ocurrió. Otro podría ser el 23 de junio del año pasado. Hubo también un sismo que dejó varios pues daños en Oaxaca, Chiapas y también Ciudad de México. El año pasado se supone que iban a haber 20 ciclones, se tenía pronosticado, pero resultó que no, que hubo 30 ciclones. Y también algo importante que ocurrió el año pasado fueron los incendios forestales, entonces donde arrasaron con grandes pues sí, cantidades de pues sí, de tierras, de cerros, que es normalmente donde ocurren, y Baja California resultó muy afectado, pero también hubo otros estados, ¿verdad? Este año pues también un incendio grave hubo en Monterrey, y así. Ahora vamos a hablar un poco acerca del mundo, algunos de los últimos desastres. Uno de ellos fue el incendio forestal en Bolivia en el 2020. Otro, pues también incendios, hubo muchos incendios en Argentina, también incendios en delta del río Paraná, también más incendios forestales en Córdoba, inundaciones de Quixude, también inundaciones al sureste de la Ciudad de México, ya lo habíamos comentado de que en Tabasco sobre todo, ¿verdad? Pero Chiapas y también otros, Veracruz y Ciudad de México. Otro, inundaciones en Sudán y huracán Isaías. Esos son algunos. Entonces, los que ustedes tengan, es correcto, con que me pongan algunos eventos y cuándo ocurrieron. Siguiente, comenta qué desastres naturales recuerdas que hayan afectado tu entidad y a su vez a tu comunidad. E infórmate con tus familiares que te comenten cuáles recuerdan haber vivido. A ver, muchachos, ¿cuáles han llegado ustedes a escuchar que
que pues han habido aquí en Guanajuato. Incendios, sí, por ejemplo en el Cerro de los Agustinos, ¿no? Por acá hacia, más allá así de Jerecuaro, hubo hace poquito incendios. Y sí, incendios que la gente, ¿verdad? La misma gente los provoca en el cerro, en las parcelas, etcétera. Bien, hace más o menos, pues hace más de 10 años. Hace más de 10 años hubo inundaciones fuertes, les decía que en Celaya, ¿no? Sobre todo en las zonas, ya les había comentado en la clase anterior, cuando uno va entrando a Celaya, entonces en las primeras colonias, ahí subió mucho el agua. Y entonces yo, por ejemplo, en esa época estudiaba la preparatoria y la estudiaba en Celaya. Y entonces, pues yo como no soy de Celaya, ¿verdad? Tenía que irme en el camión y más o menos como, no me acuerdo si como una semana, más o menos se suspendieron las clases, porque pues los camiones no podían, pues sí, pasar, ¿verdad? Y era pues peligroso, pues y grave lo que estaba ocurriendo. Bien, una pregunta, muchachos. ¿Qué tipo de riesgo consideran que tenemos mayormente, o bueno, pueden haber varios en las zonas donde vivimos? ¿Qué tipos de desastres naturales podrían ocurrir? Ajá, los incendios y sobre todo porque acordémonos pues que vivimos en un lugar más bien un tanto seco, ¿verdad? Entonces, si las hojas están secas, pues rapidito prenden y continúa el incendio. Bien, otro desastre, que pues serían las sequías. Entonces, donde vivimos, ahorita es época de lluvia, pero pueden pasar, pues sí, durante varios meses y no llueve. Y entonces, acuérdense que ahorita estamos viviendo ya la crisis del agua muy fuerte, en donde va a llegar el día cero, donde ya no haya agua apta para el consumo humano. Otra vez, le repito, acuérdense que 3/4 partes de la tierra son agua. Hay mucha agua, pero también acuérdense que solamente es un porcentaje mínimo el agua que está en los ríos, ¿no? Que está dentro, digamos, de los continentes y que entonces es apta para el consumo humano. Es muy poca. Y entonces, ya también les comentaba con anterioridad que Guanajuato está dentro de los primeros lugares que se pronostica que vamos a sufrir pues grandes sequías, ¿no? Que no va a haber pues que ya no va a haber ese líquido vital. Entonces, ahí la importancia de que siempre estemos tratando de cuidar el agua lo más que podamos. Entonces, por ejemplo, ahorita que está lloviendo, pues yo pongo allá afuera cubetas, ¿verdad? Y entonces, mi carro, lo que hago es con un trapo, pues, y utilizando esa agua, nada más irlo así, limpiando, y pues ya se ve limpio, ¿no? Pero esa es una forma, y utilizo el agua de la lluvia, entonces hay que reutilizar todo el tiempo, lo más que podamos el agua, darle la vuelta. Siguiente. Para terminar, prevenir desastres en mi localidad con mi comunidad. Explica qué medidas preventivas se deben de tomar en cuenta en la presencia de un desastre natural. Para eso necesitarás apoyarte en libros e internet. Bien, les voy a mencionar pues varios, hay muchas estrategias, pero les voy a mencionar algunas de las más comunes, que sería ubicar la salida o en su defecto un lugar seguro, ¿no? Cuando hay pues sismos te recomiendan, pues donde se encuentran las estructuras, por ejemplo, pues los castillos y eso, pues vete ahí cerquita. De todas formas, es impredecible cómo se va a venir abajo la estructura. Digo, si es que se viene abajo, es también impredecible. Pero bueno, eso te dicen. Otro, bien importante, mantén la calma. No se debe entrar en pánico. Entonces, uno mismo se debe de tratar de tranquilizar para que también transmita calma a los demás, porque si no, entonces es un caos, ¿no? Yo estoy
caótica y grito y me desespero y tengo miedo, etcétera. Y eso mismo transmito a los demás y también ellos se ponen en ese estado y así no se resuelven las cosas, no se piensa bien. Entonces hay que tranquilizarse para pensar qué hago. Otro, seguir las indicaciones de la persona correspondiente. Ok, hay veces que, por ejemplo, en algún lugar de trabajo hay alguna persona encargada que es la que va dando las indicaciones. Otra, no empujarse al hacer la fila de salida. Otra, si son inundaciones, buscar lugares altos y que no sean propensos a derrumbes. Otro, tener un kit o una mochila de emergencia. ¿Qué es lo que se pone en esa mochila? Sobre todo esto se recomienda en los lugares donde están en zonas de riesgo, ¿verdad? Por ejemplo, Puebla. Les voy a comentar, allá tengo familia y ellas sí tienen su mochila de emergencia en donde tienen papeles importantes, o sea, por ejemplo, de identificación, y también tienen comida. Por si se tiene que evacuar la casa, pues tienen ahí ya su maleta de emergencia, ¿no? Y pues está ahí una infografía donde hay varias recomendaciones. Número 1, identifique las zonas de seguridad. 2, localice las rutas de evacuación, o sea, de la salida. 3, guarde provisiones, comida enlatada y agua hervida. Podrían ser necesarias, o sea, este tipo de provisiones, pues ponerlas en la mochila. Y 4, conserve la calma. No corro, no grito, no empujo. Bien, dudas de geografía, y si no, pasamos pues ya con historia. Ok. Bien, vámonos con historia. Bien, en la clase anterior estuvimos hablando acerca de la Guerra Fría. Ya vimos qué es la Guerra Fría, por qué se le llamó así, cuáles eran sobre todo los países pues, que estaban enfrentándose. Vamos a continuar hoy con el tema de la Guerra Fría. Bien, dice, de acuerdo a al siguiente esquema, desarrollarás cada uno de los puntos que se mencionan. Puedes apoyarte con tu libro de texto. Entonces, lo que quiero es que ese esquema que está ahí más bien, ustedes lo interpreten y me lo expliquen. Entonces, pueden comenzar algo así, de que en la Guerra Fría existió un mundo bipolar, es decir, la conformación de bloques. Este mundo bipolar, los que se considera como rivales en la Guerra Fría fue Estados Unidos, que promovía pues el capitalismo, y por otro lado la URSS, que promovía el comunismo. Ambos estaban enfrentados y por eso se le llamaba un mundo bipolar. Entonces, al estar enfrentados hubo una ruptura de alianzas. ¿Alianza entre quién? Entre la URSS y entre Estados Unidos, por rivalidades ideológicas y políticas, es decir, pensaban muy diferente Estados Unidos de la URSS, y al no llegar pues a acuerdos, estaban en constante rivalidad. Sí, etcétera. Ya no voy a estar repitiendo lo de la vez pasada, pero eso les sirve pues para que ustedes me expliquen qué es lo que ese mapa conceptual les dice. Bien, lo que sí vamos a hablar de este mapa es de la OTAN y del Pacto de Varsovia, ¿verdad? Nos quedamos la vez pasada en que en Estados Unidos se publica la doctrina Truman y el Plan Marshall, ¿sí? Que quieren dar pues continuidad precisamente a esta ideología capitalista. Y entonces, a partir de esas dos cosas, la doctrina y el Plan Marshall, se va a crear la OTAN en 1949. Ahorita vamos a ver más qué es eso de la OTAN. Y por otro lado, en la URSS se va a formar o van a desarrollar el Pacto de Varsovia en 1955.
algunos años después, ¿verdad?, a la OTAN. Entonces vamos a ver qué países constituyen la OTAN, qué países constituyen el Pacto de Varsovia y para qué sirve cada uno, ¿no? ¿Qué función tiene? Bien, después se encuentra un mapa donde dice el mundo durante la Guerra Fría. Entonces, ahí vemos marcados los países que conformaban a la OTAN en ese entonces, los que son el verde oscuro, y vemos como en un rojo los países del Pacto de Varsovia. Y en un rosita los países aliados de la URSS. Y en un verde clarito los países aliados de Estados Unidos. Dice, de acuerdo al mapa que se muestra en la parte superior y tu libro de texto, podrás apoyarte para contestar las siguientes preguntas en la tabla de abajo. Bien, sería, ¿qué países integran la OTAN? Los países que integraban, perdón, en pasado, los países que integraban la OTAN eran 12. Que habían firmado el Tratado de Washington, que eran pues encabezado pues Estados Unidos, después pues Canadá, Bélgica, Dinamarca, Francia, Holanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, el Reino Unido y Portugal. Entonces eran 12, pero actualmente pues son 29 los países miembros, ¿verdad? Pero en ese entonces eran 12. Y ahora, ¿qué países integraban el Pacto de Varsovia? Bien, el Pacto de Varsovia lo integraban la URSS, que acuérdense que pues, se refiere a Rusia, a lo que hoy es Rusia, y 7 países de la Europa central y occidental, que eran Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Rumania y la zona soviética de Alemania. Siguiente, les puse, lee lo siguiente. Bien, les iba a preguntar a ustedes que me mencionaran qué era la Guerra Fría, las causas internas, económicas, etcétera. Pero ya les di la información, entonces nada más quiero que la lean para que cuando les pregunte, ¿y por qué se dio la Guerra Fría? Bueno, pues aquí ustedes tienen, hay diferentes causas. Las políticas, que era la depresión económica a causa de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque en las guerras lo que hacen los países que están haciendo guerra es gastando su dinero en puros armamentos en el ejército y no a causas sociales o que necesite el resto del país. Entonces, hay una depresión económica. ¿Qué sucedió en la Segunda Guerra Mundial? Algo muy característico fue que en Estados Unidos los hombres los mandaron a luchar. Entonces, ¿qué pasa? Que los hogares se quedaron sin el hombre que trabaja y entonces fueron las mujeres las que tuvieron que salir a las fábricas. Entonces, era una época en donde las mujeres no trabajaban y en esa época pues hubo un cambio y a fuerza tuvieron que salir y trabajar en las fábricas. Otra, pues, las sociales, dice, un rasgo importante fue el miedo colectivo a una guerra nuclear. Entonces, tanto Estados Unidos tenía miedo a que les aventaran bombas atómicas como también la URSS. Y esto pues supondría la destrucción total de la civilización. Otras causas pues son las económicas. Hay colapso del comunismo y la Unión Soviética quería espaciarlo y los estadounidenses capitalistas odiaban ese sistema político. Acuérdense que son muy diferentes esos sistemas políticos. En el capitalismo, las personas son dueñas, pues, de sus propiedades, se mueve el dinero, hay muchísima desigualdad económica, y pues las cosas son mías, ¿no? Todo lo que voy adquiriendo es mío y siempre quiero tener más que los demás. Esa es la ideología capitalista y la ideología comunista, acordémonos que es cuando decía que los bienes son del Estado, pero también son de todos.
Entonces aquí pues hay una sociedad mucho más igualitaria, en donde si yo, por ejemplo, gano más dinero, pues digamos que el gobierno pues me quita una parte para repartirla a los demás, y quien gane menos recibe un poco más. O sea, de eso se trata, de que sea mucho más igualitaria la repartición, pues sí, de lo que hay. Entonces, si le va bien al país, nos va bien a todos, y si le va mal, nos va mal. No hay, pues, si no hay, no hay para nadie, a diferencia de un país capitalista como el nuestro. Bien, vamos a continuar. Después está otro mapa conceptual que rescata varias ideas principales que ya hemos estado comentando con anterioridad. Bueno, aquí podemos ver que dice, desde 1947, con la doctrina Truman, pues sobre todo es cuando se asienta más, ¿no?, la Guerra Fría, que va a culminar en 1989 con la caída del muro de Berlín. Habíamos comentado que el muro de Berlín va a ser un símbolo, ¿verdad?, para el final de la guerra. Bueno, la Guerra Fría se llega a considerar como la Tercera Guerra Mundial, alguien la llega a considerar así. Y vemos que en la Guerra Fría había una bipolaridad, entre Estados Unidos y la Unión Soviética. De Estados Unidos, sus aliados sobre todo se encontraban en Europa Occidental, y de la Unión Soviética sus aliados se encontraban en Europa Oriental. Bien, Estados Unidos ya era un se le consideraba como un primer mundo. Es decir, acuérdense que se divide, ¿no?, a los países en primer mundo o tercermundista. Nosotros estamos dentro de los países tercermundistas o subdesarrollados, es decir, los países pobres, los países que no tienen poder. Y Estados Unidos no, tenía mucho dinero y tenía mucho poder. Incluso no solamente mandaba dentro de obviamente de su país, sino acuérdense que también pues había varios países donde Estados Unidos pues eran sus aliados, ¿no? Podía tomar decisiones y ellos los iban a apoyar. Y por otra parte, la Unión Soviética, que no tenía tanto dinero como Estados Unidos, ni tampoco pues tanto poder, y entonces se le considera de segundo mundo, ¿verdad? Pero bueno, trata de formar pues con varios países, se va a aliar y tratan de formar, pues sí, son fuertes entre ellos, y hay muchas personas, acordémonos, que estaban encargadas de pues estar haciendo mucha investigación para crear las bombas atómicas. Entonces, tanto en un lugar como en el otro, y ambos temían pues que lanzaran las bombas atómicas su opositor, y esto podía suponer incluso el fin de la humanidad. ¿Sí? Entonces, pues sobre todo es la guerra entre esos países desarrollados. Bien, entonces nosotros estaríamos en medio, dice, después debajo de bipolaridad, dice, algunos países no aceptan y forman el tercer mundo, que también se les considera como subdesarrollados. Entonces, México es un país tercermundista o subdesarrollado, que esto en pocas palabras se refiere a que no hay dinero ni tampoco poder, ¿no?, frente al resto de los otros países. Ok. Siguiente. Les preguntan qué es la OTAN. La OTAN es la Organización del Tratado del Atlántico Norte y es una organización internacional de carácter militar, otra vez el ejército, la guerra, creada como resultado de las negociaciones entre los signatarios del Tratado de Bruselas de 1948, que eran Bélgica, Francia, Luxemburgo, Países Bajos y el Reino Unido, Estados Unidos y Canadá. Entonces, esos formaron parte del cuando inició la OTAN, así como otros países de Europa Occidental, como España y Portugal, con el objetivo de organizar a Europa ante la amenaza de la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial, que construyó una organización paralela al Pacto de Varsovia.
Entonces, Estados Unidos pues crea, y los países aliados crean a la OTAN, y por otra parte, en la URSS y sus países aliados crean el Pacto de Varsovia. Bien, ¿qué es el Pacto de Varsovia? El Pacto de Varsovia es una organización de defensa mutua, similar y antagónica a la OTAN, y formada en 1955 por diversos países del llamado Bloque del Este. Los firmantes fueron, o sea, los que estuvieron dentro de, al principio fueron la URSS, Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Bulgaria, Rumania y Albania, y en 1968 esta se retiraría, construyendo junto a Yugoslavia las naciones de gobierno comunista no alineadas en Europa. La gestación del Pacto de Varsovia debe entenderse también en las tensiones dentro del propio bloque comunista, que llevaría a China a romper con la URSS. Y el pacto, firmado como su nombre lo indica, se firmó en la capital polaca, en Polonia, pues, era de asistencia mutua en caso de conflicto. Es decir, si Estados Unidos se levantaba en armas, entonces también el Pacto de Varsovia, o bueno, los países que tenían ese pacto, pues de también entonces atacar, ¿no? Se tenían que defender. Pero también permitían a la URSS mantener un control más férreo sobre sus satélites. La URSS, la Guerra Fría, acuérdense que también era ideológica, pero en todo, ambos, o sea, Estados Unidos y sus países aliados y también la URSS, pues querían ser más que el otro. Ya lo veíamos que incluso también se vio en los deportes, pero también en las ciencias. Entonces, en este caso, el Pacto de Varsovia permitían a la URSS mantener un control más férreo sobre sus satélites, en algunos de los cuales los gobiernos comunistas todavía debían apuntalarse, pues se tambaleaban por la presión de partidos de izquierda moderada y la burguesía, los que mandan, los que tienen el dinero. ¿Sí? Entonces, pues ya en esa época, la URSS ya había lanzado varios satélites. Y por último, ¿qué es la carrera armamentista y espacial? Bueno, esa se convirtió en una carrera por obtener los mejores satélites artificiales. Pues acuérdense que los satélites están en el espacio, ¿no? Fuera de la Tierra, pero entonces sirven, tienen varias funciones, entre ellas, por ejemplo, mantenernos comunicados. Entonces, les puedo llamar gracias a los satélites que hay, ¿no? Por teléfono, por ejemplo. Pueden tomar, pues, imágenes, sí, capturar, pues sí, información que se requiere aquí en la Tierra, pues para desarrollar algo, para conocer más. Tienen muchas funciones. Entonces, el primer satélite espacial fue puesto en órbita y por la URSS y se llamó el Sputnik 1 y fue en 1957, seguido por el Explorer 1. Ese fue lanzado por Estados Unidos en enero del siguiente año. Entonces, pues aquí le ganó la URSS, ¿verdad? Primero lanzó su satélite y después Estados Unidos. Y entonces esa era la carrera armamentista ahí, espacial. Espacial se refiere pues al espacio, ¿no? Porque en todo estaban compitiendo. Dudas, muchachos, acerca de qué fue la Guerra Fría, entre qué países se desarrolló y por qué se desarrolló. Creo que no, ¿verdad? Bueno, entonces ya concluimos. Matemáticas, perdón. Historia, estoy pensando en la siguiente materia. Inglés. ¿Tienen dudas acerca de...? Bueno, primero tomen nota, por favor. A ver, agarren su libreta de inglés. Les voy a decir en general qué va a venir su examen porque ya lo hice. Déjenme ver aquí.
Me avisan si ya tienen dónde anotar. Ay, perdón, se me fue el agua. Bien. Ya les había pasado las páginas en donde voy a considerar para su examen de inglés que tienen este lunes. El primer ejercicio que va a venir va a ser sobre will y sobre going to. Acordémonos que will se utiliza más pues para predicciones. Y el going to son para planes que tú ya tienes, ¿no? O cosas que crees. Entonces, les voy a poner algunas oraciones y ustedes me van a completar o a seleccionar si se utiliza el will o el going to. Vamos a hacer un ejercicio más adelantito. Primero nada más les digo lo que viene en el examen y ahorita vamos a repasar eso de will y going to. Va a venir un cómic, entonces aquí sería sobre comprensión. Y les voy a hacer algunas preguntas acerca de ese cómic. Después va a venir una lectura. Acordémonos que estuvieran trabajando acerca del cuerpo humano, de los diferentes pues, sistemas que tenemos. Entonces, les voy a hablar sobre un músculo muy importante que tenemos. Y son 3 parrafitos donde, de acuerdo a la lectura, pues van a contestar. Y pues nada más. Ah, sí, y otro. Ese estoy todavía pensando si lo incluyo o no. Va a haber posiblemente un cuerpo humano donde van a estar señalados pues varios, ¿cómo se llaman? Varios de sus órganos, de sus partes que lo conforman. Y ustedes pues lo van a completar, ¿no? Yo les voy a dar las palabras y ya ustedes las van a ubicar en donde corresponda. Y pues sería eso. Bien, si gustan, vamos a hacer un ejercicio. Para recordar el will. Voy a compartir pantalla. Bien. Will versus going to. Will. We use will to express future actions decided at the moment of speaking. Immediate decisions. Entonces, cuando hacemos una decisión inmediata, apagaré la luz o prenderé la televisión, me dormiré. Entonces, son decisiones que hacemos immediately. Entonces, usamos will. Por ejemplo, I'll have salad now. Que se va a comer una ensalada ahora. Pero también se utiliza el will no solo para decisiones que toman inmediatamente, que van a hacer, sino también se utiliza para express a prediction based on personal opinions or experiences. Entonces, para hacer predicciones basadas en opiniones, ¿no? Entonces, no tienen ustedes la evidencia de que va a ocurrir, pero creen que va a suceder, entonces utilizan el will. Will es el simple future, futuro simple. En español, ¿cuál es el futuro simple? Comerás, reirás, soñarás, escribirás, recibirás. Ese es el futuro simple. Ahora vamos con el otro tipo de futuro, que es el going to. Si se desconecta, nos conectamos. Ok, going to lo utilizan para, dice, express future plans decided before the moment of speaking, prior plans. Estos son planes. Los planes, uno anteriormente los hace y después, escribe sus planes o piensa sus planes y después